junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hagas prosperará. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que sea en serio, pero que sea de verdad, pero que sea una adoración espiritual. ¡Aleluya! Te invito a que puedas tomar tu asiento, ya vamos a comenzar la transmisión. Cuando me diga el maestro ahí, el ingeniero en telecomunicaciones, esa, estoy profetizando. ¿Cómo están a todos nuestros amigos, nuestros hermanos? Estamos acá en Vino Nuevo, Casa de Oración, y toda la iglesia le da un fuerte aplauso, una fuerte bienvenida a todos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Y la palabra de hoy que Dios ha colocado en mi corazón para poder compartir con ustedes se llama Plantados en Tierra Extraña. Plantados en Tierra Extraña. Mire, no pude indagar todo lo que a mí me gusta indagar, pero estaba leyendo que a propósito del Salmo 1 que habla de este árbol plantado junto a las corrientes de agua y que tiene una serie de características positivas al estar plantado, al estar enraizado en ese lugar, que el Señor me decía, dile a mi iglesia, enséñale a mi iglesia que toda palabra profética es necesario caminarla, que toda palabra de Dios es necesario trabajarla, comenzar a llevar acciones que nos permitan ser esos árboles plantados junto a las corrientes de agua. Esto no es magia. Esto no es, Dios no funciona con una varita mágica y listo, nos tomó, nos plantó. Porque el Señor me mostraba de que también era posible ser plantados no junto a las corrientes de agua, no por voluntad de Él, sino que muchas veces nuestra propia voluntad, al no dejar de ser guiados, justamente como dice el Salmo 1, ese hombre que medita de día y de noche la palabra de Dios es semejante a ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, pero aquel que no hace eso, aquel que no trabaja la palabra de Dios, aquel que no camina y no se deleita en la palabra de Dios, tiene consecuencias, va a tener consecuencias negativas, producto a que está enraizado en el lugar incorrecto, que en el lugar en donde decidimos tirar nuestras raíces. Las raíces representan cosas profundas en nuestras emociones, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, direccionados por nuestra voluntad, la cual Dios no interrumpe, el cual Dios sigue respetando. Dios sigue respetando tu voluntad. Y leía, tal vez ahí, Romina, profesora de biología, ¿es cierto? No, de geografía, pero está más cerca que yo de tener en mi disciplina. Y veía las consecuencias negativas que en algunos países o en algunas regiones tenían el plantar árboles que no corresponden a su geografía, a su fauna y a su flora. Antes se pensaba de metámosles arbolitos a donde, no importa el tipo de árbol. Total, son árboles. ¿Qué malo puede tener un árbol plantado? ¿Qué malo puede tener un algarrobo plantado? Miles de algarrobos plantados en Mendoza. Usted sabe que si bien son cortavientos para nuestros campos, pero cuando viene la primavera, esa pelusa que expide
el problema de alergias y el problema respiratorios, no solamente en los adultos que se produce, sino también en nuestros niños. Los españoles, sin conocer sobre los efectos tal vez de traer un árbol foráneo y plantarlo en nuestra tierra, sin conocer conociendo solo los beneficios, pero no conociendo las consecuencias adversas para la salud de las siguientes generaciones, no tenían idea, pero hay árboles en Mendoza que en realidad tal vez traen beneficios, pero también traen problemas de salud. Estuve leyendo un artículo en donde estaban tratando de forestar nuevamente el África y también cometieron este mismo error. Comenzaron a plantar árboles foráneos, árboles que no correspondían ni a la geografía, ni a la flora, ni a la fauna, y comenzaron a afectar la cuenca hídrica. O sea, eran árboles que necesitaban más agua de lo que les correspondía, y al plantar esos árboles comenzaban a succionar esa humedad y comenzaron a debilitar y comenzaron a matar flora y fauna autóctona, o sea, incluso afectando a los animales, porque esos animales que se alimentaban de esos vegetales, de esos arbustos, de esos pastos, hoy no están producto a la inserción de esos árboles foráneos en ese territorio. Y es más, también generando problemas en la tierra, porque hay ciertos árboles que le cambian la salinidad a la tierra. Entonces el Señor me decía, muchas veces así ocurre con mi iglesia, muchas veces así ocurre con mis hijos, que deciden plantarse en lugares en donde yo no los llamé a plantarse. En donde extienden sus raíces a lugares en donde no son las corrientes de mi espíritu. Y por lo tanto comienzan a tener consecuencias adversas, no solamente para su vida, sino también para todo lo que lo rodea. Ese tipo de hombre y de mujer, ese tipo de hijo o de hija de Dios, es un árbol plantado en una tierra extraña. Y el Señor me dijo, háblale a mi pueblo de esto. Porque tenemos que trabajar, no es solo un ayuno, no es solo la oración, sino que es acciones voluntarias que perseveran a mediano y largo plazo en nuestra vida, en lo que nos mantiene las corrientes de las aguas de su espíritu, en lo que nos mantiene conectados a la verdad de su palabra. Y en el momento que nosotros nos desarraigamos y por voluntad propia nos implantamos en otro territorio, podemos generar desastres. Y tal vez algunos tienen algunas raíces, y esto lo compartía en el día jueves, algunas raíces en el río, por lo tanto pueden tener vida, pero otras raíces conectadas a vertederos espirituales, a basurales espirituales. Y aunque usted tenga el recurso espiritual, las ramas aún así van a ser afectadas y contaminadas. Esto es como un vaso de agua, puede estar limpia, clara, pero si usted le echa una gotita de arsénico ya no la puede beber más. Y las raíces, usted ve las raíces de los árboles, por más que puedan estar regadas, cuidadas, con un poco de arsénico que tenga la tierra, con un poco de salitre o una tierra que no es propicia para ese árbol, se seca y se muere a pesar de que usted lo riegue y lo llene de agua. Entonces vamos a la palabra de Dios. Quiero que lo vuelvas a escuchar el Salmo 1, verso 1 al 3. Y dice en la versión NBI, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados. Reina Valera 60 dice, bienaventurado. Porque cuando nosotros seguimos los consejos de malos, y después dice, ni se detiene la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella, allí es como. Entonces el Señor me decía,
está claro, ha hablado de lo que hay que hacer, pero también es importante hablar de lo que no debemos hacer. Es importante esclarecer que aquellos que siguen el consejo de lo que el mundo nos habla y no el consejo de lo que la palabra de Dios nos dice, es desarraigarnos del río de Dios y colocar nuestras raíces en una tierra extraña. Que cada vez que nos detendemos en la senda de los pecadores, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la manera que resuelven las cosas este mundo, a la manera que resuelven, usted sabe que la gente, ahora mismo vamos a hablar de la contingencia. Usted escuchó esta noticia de que le pegaron tiros al almacén o al supermercado de los suegros de Messi. Bueno, esa es la manera que ellos tienen de resolver sus problemas. Y la palabra que nos dice que aquel que nos da mal, no lo podemos resolver con más mal, sino que el mal se vence con el bien. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Estos muchachos, estos narcos, seguramente han aprendido a tener éxito resolviendo los problemas así. Pero ellos van a recibir su paga justa. Y si no se arrepienten, después de esta vida, van a ser condenados por la eternidad. Y también la palabra de Dios dice, ni cultiva amistad con los blasfemos. Y esto un poco lo compartía también el jueves. No solamente aquellos que insultan o se levantan contra Dios, porque yo considero que usted ya sabe discernir las buenas juntadas con las malas juntadas. Pero muchas veces no discernimos que hay relaciones que establecemos todos los días que no son de bendición para nuestra vida, que no son de edificación y que caemos muchas veces en la manipulación y el hacernos sentir culpables producto a cultivar esas relaciones que no, Dios no te las envió, te las envió el diablo. Te lo digo así claramente, el diablo te ha enviado esas relaciones para poder marchitarte, para que retrases tu fruto y para que no prosperes. Una persona que no está en el lugar correcto, una de las características de aquellas personas que no están conectadas con aquello que Dios le ha dado, ese territorio que Dios te ha dado, es que pierdes la dicha, pierdes la alegría, pierdes el disfrutar incluso la presencia de Dios. Te marchitas, pierdes los frutos espirituales que con tanto sacrificio trabajaste. Mire, vino nuevo. Llevamos 5 años como iglesia. Pero si yo como pastor o usted como líder o en el área donde esté trabajando se sale del propósito de Dios, todo esto lo podemos perder. Lo podemos perder. Algo que durante años, y tal vez las personas que llevan muchos más años que nosotros, saben que durante tal vez décadas edificaron algo y lo pueden perder así. No me sonó. A ver, así. Ahí está. Así. ¿O acaso no ha escuchado a veces noticias de gente que ha edificado su casa durante años y se le ha quemado así en una noche? Y lo perdió todo. En el mundo espiritual puede ocurrir lo mismo. Por lo tanto, no juguemos, iglesia, bueno, un día coloco las raíces en el río del Espíritu y otro día coloco las raíces en esas cosas que sabemos que son esas amistades o son esas relaciones. Nosotros pensamos que son amistades, pero en realidad no son buenos amigos. No son ni siquiera malos amigos, o sea, no son amigos. En el estar
resolviendo y llevando la vida a la manera de las personas que no tienen temor de Dios, de dejarnos guiar por el consejo de gente que no tiene temor de Dios. No podemos colocar nuestras raíces permanentemente en emociones negativas. Si usted permanentemente cultiva y coloca sus raíces en lo que perdió, en lo que no tuvo, en lo que no pasó, en lo difícil de la vida, en las noticias en la televisión, puras noticias, puras emociones que producen sensación de angustia, estrés, ansiedad, tristeza, amargura, ira. Es plantar lo profundo de nuestras emociones en una tierra extraña que no es de Dios. El no congregarse, el no vivir una vida de propósito, el no tener esperanza, el no dejarse ayudar, por sobre todas las cosas te daña a vos. Y como consecuencia también daña a las personas que más amas. El Señor me hablaba con Hebreos 12, capítulo 12, verso 15. Y me decía, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando nuestras raíces están conectadas a tierras extrañas, a tierras en donde no tienen propósito en Dios, esas raíces se transforman en el origen de muchas amarguras y dolores de cabeza. Y mire, Satanás no necesita que todas tus raíces estén colocadas en una tierra extraña. Él solo necesita que una de tus raíces, una de tus áreas de tu vida estén conectadas a algo que no tiene propósito, algo en el cual Dios no te ha llamado a hacer, en algo en que Él no te ha plantado ahí. Él necesita solo un área. Él necesita solo una raíz de amargura para que todo lo demás, todas las ramas sean afectadas. El diablo también lo compartió esto el jueves. Le dijo a Jesús, necesito permiso para zarandear a tu discípulo amado. Perdón, al otro, no a Juan, a Pedro. En realidad no era el más amado, era el que menos quería, pero Dios le dijo, ese va a ser tu discípulo y va a ser el pastor de sus hermanos. Satanás es el acusador. Él necesita solamente una raíz para venir y acusarte, para venir y decirle a Jesús, quien es tu dueño, que es tu Señor, va a ir y decirle, quiero zarandearlo. Quiero zarandearlo, quiero pegarle, quiero meterle un hachazo a la corteza. Dame una sola oportunidad, dame solo un momento. Déjamelo ponerlo a prueba. Quiero golpear su alma, quiero golpear su corazón, porque el plan de Satanás es tomar uno de esos fragmentos, uno de esas raíces y conectarlas a una administración del infierno, conectarlas a la muerte, conectarlas a la destrucción, porque Él por sobre todas las cosas quiere frenar el fruto que hay en vos. Él quiere marchitar tus hojas y quiere que vivas en escasez. ¿Sabes por qué Jesús? Nuevamente voy a tomar este varón de Dios o este personaje bíblico. ¿Sabes por qué Jesús lo dejó? Yo di una respuesta la semana pasada porque Dios quería bendecir a Pedro. Dios lo quería fortalecer y dejó que lo zarandeara. Pero el Señor me hablaba otra cosa y me daba otra razón.
Porque Pedro tenía una raíz de amargura, una raíz de condenación dentro suyo. Y si no pasaba esa adversidad, no le iba a permitir a Jesús, una vez que había muerto, una vez que había resucitado. Dice que Pedro se desoló, se amargó, se desilusionó. ¿Y sabe lo que hizo Pedro y sus hermanos, los discípulos de Jesús? Se volvieron a pescar. Volvieron para atrás, volvieron a lo que sabían hacer y dijeron, acá terminó el plan, acá terminó mi propósito, ya la tierra que Dios, el propósito, el plan que Dios tenía para mi vida ya no está vigente. Pero Jesús mismo lo volvió a buscar. Hay gente en este lugar a que Dios en esta hora lo vino a buscar para arrancar raíces de amargura, para sacarlo de donde están plantados, en amargura, en desolación, en desilusión, en desesperanza. Jesucristo mismo fue a Pedro y lo llamó de la orilla y le dijo, Pedro. Y el Señor levantó su mirada y dijo, es mi Señor. Dice que se ciñó la ropa, se tiró al agua y nuevamente tuvo un encuentro con su Señor. Quiero decirte que Pedro no podía acercarse a Jesús. Jesús aparecía y desaparecía. No sabían dónde estaban. Quiero decirte que no era necesario buscarlo porque mismo Jesús te va a encontrar. Mismo Jesús va a arrancar esas raíces de amargura. Mismo Jesús te está esperando a la orilla. Pero vos necesitas acercarte para tener un encuentro con su presencia en esta noche. Él está aquí. ¿Y sabe lo que te está diciendo en ese encuentro? Dice, Pedro, ya está. ¿Me traicionaste? Sí. ¿Me negaste? Sí, yo ya lo sabía. Y vos me negabas que no. Porque una de las cosas que ocurre cuando estamos enraizados en tierras de rebelión es que nos oponemos a todo lo de Dios. Mire, esta es la primera palabra. Tal vez, no, por lo menos tengo otra más, pero es probable que hayan 3 de este mismo tema. Porque esto es solo la introducción a lo que tiene que ver con sanidad y liberación para todos nosotros. El Señor me dijo claramente, lleva a mi pueblo a tierras de libertad. Lleva a mi pueblo a tierras salutíferas, a aguas salutíferas, porque yo necesito prepararlas para predicar mi nombre este año. Porque cuando una persona está arraigada en tierras de temor, tiene temor de predicar, tiene temor a los desafíos que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y quedamos paralizados y no avanzamos ni retrocedemos en Dios. Y por lo tanto, lo que ocurre es que se retrasa todo el fruto que Dios quería manifestar en nosotros. ¿Sabes? Cuando Pedro accedió a tener un encuentro con Jesús, ¿cuál fue la pregunta de Jesús? Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. Jesús le dijo, ¿me amás? ¿Me amás? El Señor te está diciendo en esta hora, necesito una respuesta. Te aseguro, dice el Señor, que yo te amo. Por eso te he venido a buscar en esta noche. Ciertamente yo te amo y tengo un plan para tu vida, pero necesito que abras ese corazón duro, que abras ese corazón endurecido por los golpes que vino a darte el diablo. Por esos golpes emocionales, por esas malas noticias, por esa enfermedad, por esa escasez, por esa falta de trabajo, o por eso que estás esperando hace tantos años y todavía no lo recibís. El Señor quiere sanar tu corazón, pero necesita una respuesta de parte de vos. ¿Me amás, vino nuevo? ¿Me amás?
Porque si vos no respondés a su amor, si vos no abrís tu corazón a la respuesta recíproca de decirle, sí Señor, yo te amo, entonces el Señor no va a poder iniciar ese trabajo que quiere hacer en lo profundo de tu corazón, en la raíz de tus emociones, en las raíces de tus pensamientos, en la raíz de tu voluntad. Hoy Dios ha venido a preguntarte, ¿me vas a dejar sanar tu corazón? Pero primero necesito que me quieras amar. Cuando uno se enamora, ¿sí? Cuando uno ama a alguna persona, y hay distintos tipos de amor, pero cuando vos amás a tu hijo, para aquellos que son papás y mamás, ¿no estás dispuesto a dar tu vida por ese pequeño o esa pequeña? Y los abuelos, ¿para qué? Le voy a decir. Se pueden sacar un riñón, un páncreas, todo por sus nietos. Esa reciprocidad está diciendo el Señor, estoy buscando gente que abra mi corazón, que me quiera amar, a tal punto que quiera dar la vida por mí. Porque ciertamente yo ya lo hice por vos. Y Jesús no está pidiendo que vayas a la cruz. Él está pidiendo que tu tiempo y que tu vida sean consagrados para Él. Retomamos el territorio. Dice, todo territorio que no le pertenece a Dios es un territorio dominado por las tinieblas. Si ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas es el lugar a Dios donde Dios te está llamando, si vos, tus raíces, las raíces de tu vida están plantadas en otro lugar, sabemos que no le pertenece al dominio de Dios, le pertenece al dominio de las tinieblas. Esos lugares la Biblia los nombra con distintos nombres y presentan distintas características, pero ciertamente tienen un patrón o un denominador común. Y es que una vez que estás arraigado en ese lugar, no vas a poder salir por voluntad propia. Por voluntad entraste, pero por tu voluntad no vas a poder salir. Es un lugar en donde las raíces de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad, incluso de tu espíritu, quedan atrapadas, quedan encarceladas, quedan cautivas por el enemigo. Por eso el Señor, si hay áreas en tu vida en donde no podés decir, Señor, yo ayuno, yo oro, no es suficiente el ayuno y la oración. No va a ser, Señor, yo he pedido perdón. Sí, es importante pedir perdón, pero tal vez con perdón, no solo con perdón vas a poder salir de ese lugar. Señor, pero yo estoy arrepentido. Sin duda es muy importante arrepentirse, pero aún así, no vas a poder salir de ese lugar. Solo con el poder y la acción del Espíritu Santo vas a poder desarraigarte de ese lugar. Por eso el Señor me decía, iglesia, es tiempo de sanidad y liberación para la iglesia de Vino Nuevo. El diablo ha venido a golpear a la iglesia. El diablo ha querido venir a robar a nuestra iglesia. O no nos dejaron abollado el portón cuando nos quisieron entrar a robar. A Vino Nuevo le han pasado cosas hace más de 5 años y todos los años el diablo ha venido a zarandear, ha venido a golpear con una u otra cosa. Porque el propósito de Satanás es destruir Vino Nuevo. El propósito de Satanás es destruir tu familia. El propósito de Satanás es destruir todo lo que amas
y al final destruirte a vos. Pero Jesús se ha acercado a la orilla, iglesia, y ha venido a decirte, ¿me amás? Porque tengo planeado, a través de mi amor, deshacer todas las obras del diablo que se manifiestan en este tiempo. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. En realidad la Biblia dice que el ladrón, porque en el contexto de esa palabra, él dice, yo soy la puerta y nadie que entre por la puerta, o sea, si alguien entra y no es por mí, es llamado ladrón. Y el ladrón no viene solo si no, a robar, a matar y a destruir. Pero dice que el buen pastor, la puerta de las ovejas, vino a darte vida y darte una vida abundante. Pero Él necesita que lo dejes entrar para que seas sano y seas libre y seas plantado junto a las corrientes de agua. No en otro lugar, solo al lado de las corrientes de agua, para que des fruto, para que no se marchite tu hoja y para que todo lo que hagas sea prosperado en su nombre, en su poder y por su amor. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y para ir cerrando, dice Lucas 4, 18, 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Quiero decirte, para aquellos que nos están viendo, yo no sé en qué territorio vos decidiste plantarte y has escuchado muy malos consejos y has caminado a la manera de, en esta típica frase, decir, hacer las cosas a mi manera y que me respeten y esa es mi libertad, pero no has tenido resultado. Y tal vez también has cultivado malas relaciones y hoy varias áreas de tu vida están arraigadas y están teñidas de amargura. Quiero decirte que el único que tiene la unción, el único que tiene autoridad y el único que tiene poder para desarraigarte de esos lugares es Jesucristo. Y Él te dice en esta noche, te quiero, amor, abrir tu corazón a Él, aceptarlo como tu Señor y Salvador, y te aseguro que Él te va a dar una nueva vida y una vida plenamente abundante. Le damos un fuerte aplauso a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y te invito a que te pongas de pie, que pasen los ministros de la alabanza, porque tal vez algunos que son más viejos en el espíritu